Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y tenemos aquí un invitado que deseábamos haber tenido hace mucho tiempo y por fin lo hemos logrado porque, bueno, las cosas en la vida son así. Ricardo Herreras Santa Marta, ¿cómo estás, Ricardo? Pues nada, muy bien, encantado de saludarte, que es verdad que llevamos posponiendo esta entrevista a un tiempo, sí. Bueno, las cosas son así, cada uno tiene sus prioridades y esto no es precisamente la mayor prioridad que podías tener tú en tu vida. Hombre, Ricardo no, no, Herreras, muy bien. sí, hombre, no. Ricardo Herreras Santa Marta es el autor de un libro que ha publicado con SND Editores, que ya sabemos la editorial que es una editorial que está rompiendo moldes y creando escuela porque publica aquello que no se atreve a publicar ya nadie, así estamos en este país tan democrático. Ricardo Herrera Santa Marta, ahí tenemos el libro, nada más y nada menos que Franco y la mano incorrupta de Santa Teresa. Luego lo han subtitulado La cuestión religiosa en España 3179. Ricardo, la mano incorrupta de Santa Teresa, ¿mano o brazo? Pues lo primero que yo quería saber, porque aquí hay un follón de mucho cuidado. No, en realidad es la mano incorrupta, ¿eh? Estamos hablando de la mano izquierda de Santa Teresa de Jesús. Es curioso, el tema este es curioso porque eh, finalizado el trabajo, yo no he conseguido saber muy bien por qué, a nivel popular, el pueblo español se ha referido a ella como brazo incorrupto, porque el brazo incorrupto como tal de Santa Teresa, eh, pues está en Alba de Tormes. Tiene su propio relicario, y esta mano pues fue cercenada en su momento como otras tantas, vamos a decirlo así, partes del cuerpo de Santa Teresa que se acabaron convirtiendo pues en diferentes reliquias que hoy en día pues están esparcidas, digámoslo así, por diferentes partes de España e incluso del mundo, ¿no? Y bueno, yo creo que a nivel popular pues ya te digo, no acabo de entender muy bien por qué Claro. la gente la denominaba así. Lo que sí me resulta menos entendible, porque se entiende que cuando tú haces un trabajo de investigación o eres historiador, tienes que intentar ser lo más exacto posible, que todavía determinados historiadores se refieran a ella como, y sin hacer este matiz, como brazo incorrupto, ¿no? Incluso ahí tenemos un autor como Paul Preston que sigue en su famoso libro este de Franco, Caudillo de España, pues se refiere a ella como brazo incorrupto. Eso ya es menos entendible. Claro. Bueno, de Paul Preston podemos esperar cualquier cosa, porque eso precisamente no es un historiador de gran rigor. Y ahora otra pregunta, casi curiosidad mía, pero igual le interesa también a los seguidores. ¿Realmente está incorrupto? Porque yo he visto a veces una reliquia, he ido a ver a algún santo, y dicen el cuerpo incorrupto de no sé quién, y cuando uno mira allí, pues la verdad es que mejor no mirar. ¿Realmente está incorrupto? ¿Hasta qué nivel se considera que está incorrupto, aunque no lo esté del todo? Bueno, esta es una pregunta con cierta enjundia, ¿no? Claro, cuando pensamos que, porque cuando hablamos de este tipo de reliquias, ¿no? Nos estamos refiriendo a vestigios sagrados, es decir, partes de la anatomía en este caso, de una santa, de un santo, que, bueno, pues ocurre realmente que transcurrido un tiempo de su fallecimiento, no se ha obrado una corrupción de ese cuerpo, ¿no? Eh, no quiere decir eso tampoco que esa conservación de esos vestigios sea absoluta, ¿vale? Es decir, no sé cómo explicarlo. Es decir, hay santos en los que la incorrupción es realmente asombrosa. Hay vestigios en los que dices, bueno, parece que realmente no ha obrado prácticamente ningún tipo de corrupción, ¿no? Y en otros, pues a lo mejor, pues no, pues algo del proceso de corrupción
de lo que es el cuerpo, pues sí que ha obrado, ¿no? En el caso de Santa Teresa, pues a ver, la mano en concreto de la que estamos hablando está en un relicario que se hizo en el siglo XVII, es un relicario valiosísimo, es un relicario de piedras preciosas, donde además está incrustada también la Cruz Laureada de San Fernando. Cuando a la muerte de Franco, a los pocos días, pues la viuda y su hija devuelven la reliquia como estaba establecido, ¿no? Y hacen un donativo de la Cruz Laureada de San Fernando, la máxima condecoración militar que tenía Francisco Franco, bueno, y la máxima condecoración militar Sí, que existe en España, claro. de oro y brillantes para que fuera incrustada en el propio relicario, ¿no? O sea que realmente la mano incorrupta yo no la he podido ver y bueno, pues no sé hasta qué punto Claro. me imagino que se pueda extraer de relicario y yo no sé en qué estado de incorrupción está. Ahí sí que no te puedo Vale. contestar. Nada, estupendo, lo dejamos así. Y ahora otra curiosidad. De pronto a ti se te ocurre un día escribir este libro tan original sobre un tema tan particular. ¿Por qué, Ricardo? A ver, te voy a comentar, porque el origen del libro este es un tanto curioso, verás. Eh, aquí en León, Aquí en León te voy a comentar, en una comarca que está próxima a la Maragatería, me imagino que esto sí te suena un poquillo, Sí, sí, sí. los Maragatos, El cocido, me en suena el Madrid, cocido. Me suena el cocido claro, maragato, claro. sí. Sí, bueno, pues en Madrid, tú que te mueves por Madrid, te voy a decir que no pocas pescaderías de Madrid fueron fundadas por maragatos, Ah, porque los maragatos se dedicaban al transporte de pescado que venía de Galicia y lo llevaban a Madrid. no sabía, ¿no? O sea, se les contrataba como arrieros Ajá. y era gente de que, bueno, eran muy cumplidores con su trabajo, ¿no? Ya. Y bueno, pues a raíz de eso, pues muchas pescaderías que hay en Madrid, no sé cuántas quedarán, todavía queda algunas seguramente, pues fueron fundadas por familias de maragatos. Ya. Bueno, a lo que vamos. Cerca de la Maragatería existe una comarca que se llama La Cepeda Ujú. y dentro de La Cepeda hay un pueblecito que se llama Quintana del Castillo. Existe una tradición aquí en León, insisto, esto es una tradición, ¿eh? No estoy hablando de un nuevo historicismo, un historicismo de nuevo cuño como el que puede haber en Cataluña, que te dicen que Santa Teresa era catalana o el Cid era catalán. No estoy hablando de esas imbecilidades, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí existe una tradición muy arraigada en ese pueblecito de que Santa Teresa nació ahí. Ah, Porque ese pueblecito, pues, de alguna manera, pues ahí tuvo su dominio los señores de Cepeda. claro. Tú sabes que Santa Teresa es Teresa de Cepeda y Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, ¿no? Sí, señor. Entonces la tradición lo que dice es que Santa Teresa, pues, nació en ese pueblecito y que estuvo hasta los 14 o 15 años allí hasta que, bueno, pues ya fue a estudiar a Ávila, ¿no? Claro. Lógicamente la historia oficial no admite no admite esa tradición. Y de alguna manera, bueno, pues aquí un grupo de estudiosos locales tenía, tenía, bueno, pues el objetivo de hacer un libro sobre la figura de Santa Teresa, un poco coincidiendo con el 440 aniversario de su fallecimiento, Correcto. ¿vale? Correcto. Y bueno, pues contactaron conmigo para que yo escribiera bueno, un capítulo del libro, vamos a decirlo así, ¿no? Ajá. Yo la verdad es que no, mi licenciatura de historia, la especialidad mía es contemporánea, no es la Edad Moderna, ni el periodo medieval, ni esto, ¿no? Más allá de los conocimientos que pueda tener un poco a nivel general. Claro. Pero después lo pensé y dije, hombre, pues mira, podría escribir un capítulo del libro hablando del vínculo que tuvo una quizá su reliquia más famosa con la figura de Francisco Franco, ¿no? Muy bien, muy bien. Es importante entonces. Lo que iba a ser un capítulo de 30 o 35 páginas, pues al final acabó convertido en un libro, porque bueno, empiezas a investigar, empiezas a indagar, te empiezas a picar con el tema, te Sí. empieza a salir mucha documentación.
Y bueno, yo acabé de alguna manera desligado de ese proyecto por razones que ahora no vienen al caso, pero que tú te podrás imaginar. Sí. No acababa, no era muy políticamente correcto para el libro, ¿no? Pues a la figura de Franco ahí, ¿no? Y bueno, pues al final yo, ya desligada de ese proyecto, yo seguí con lo mío y un buen día, pues mira, escribí a Álvaro, se lo comenté y nada, fue decírselo y comentarme que, vamos, que tenía su editorial abierta para publicarlo. Claro, Esto sin haberle presentado nada, ¿eh? claro, claro. Bueno, es Yo después que, le presenté ya un poco lo que era el boceto del libro y todo eso, a él le claro, gustó mucho y bueno, pues aquí está el libro. claro, Así no, no, fue, pues ha sido un poco realmente casualidad, ¿eh? Te lo puedo sí, sí, confesar. sí. Nada, estupendo. Bueno, Álvaro Romero ahí lo tenemos siempre dispuesto a todo lo que sea por la verdad histórica, sobre todo de la etapa, Sí te, digamos, más moderna. sí te quiero comentar, sí te puedo comentar una cosilla, y es que mi, mi progresivo interés por este tema también fue porque, a ver, estamos hablando de un episodio que realmente lo que es la trayectoria vital de Franco, su trayectoria política como jefe de Estado de España, su trayectoria militar, pues es un episodio casi que podríamos decir anecdótico, ¿no? Pero es verdad que en todas sus biografías se cita, es decir, todas sus biografías acaba siendo citado de manera muy breve y la mayor parte de las veces, pues, para hacer un poco chanza Sí, y un poco mofa de ello, ¿no? Entonces, yo lo que advertí es que bueno, pues que era un episodio realmente poco, o sea, al que se le había dado muy poco, o sea, que se había abordado con muy poco rigor ujú, y que había muchas cosas que todavía no estaban, o sea, que no se habían abordado con la suficiente exactitud, ¿no? Porque claro, además es un episodio que dio lugar en su día también a muchos chismes. sí, Es sí, decir, se han dicho muchas inexactitudes de él. Entonces, bueno, pues progresivamente pues ahí está el libro, ¿no? No, claro. ahí es lo que salió al final. Claro. Pues el libro es una maravilla. El libro además es muy interesante, es muy original, es muy particular, muy novedoso, se lee muy bien y sobre todo abordas un tema sobre el que efectivamente, como tú has dicho, bueno, aparte de las chanzas de los malintencionados de siempre e ignorantes, también lo que hay es mucha desconocimiento por parte de los proclives, porque bueno, toman un poquito como si eso fuera una anécdota. Entonces, Ricardo, ¿no es una anécdota en la vida de Franco la mano de Santa Teresa, según lo que tú has podido investigar? No, no, a ver, quiero decir, es verdad que, hombre, vamos a ver, Franco tiene una trayectoria política y militar. Bueno, yo creo que es evidente que estamos hablando de eh, la figura más importante de la historia de España del siglo XX. Yo creo que eso no tiene ningún tipo de discusión, incluso para sus odiadores. Claro, claro. Eh, y que realmente, hombre, estamos hablando de un episodio muy, muy menor dentro de toda esa biografía. Sin embargo, tiene todo el sentido si ese episodio lo imbricamos, eh, por eso de ahí mi subtítulo del libro, ¿no? La cuestión religiosa en España 1931-1979. Claro. Es decir, la cuestión religiosa en España va a ser un tema de primera magnitud en todos esos años. Es decir, a partir del año 1979 la Iglesia decide quitarse absolutamente del medio, es decir, hoy la Iglesia Católica no tiene ningún tipo de papel, vamos a decirlo así, en la política española, pero la cuestión religiosa estuvo en primer plano durante todos esos años, ¿no? Estamos hablando de eh, todas las políticas anticlericales que se llevaron a cabo durante la Segunda República. Estamos hablando de la persecución religiosa que se produce durante la Guerra Civil en España, que es probablemente uno de los periodos
de mayor persecución del catolicismo, de la Iglesia católica en Occidente desde la época del Imperio Romano. Estamos hablando de un proceso de recatolización nacional que lleva a cabo el régimen de Franco a partir del año 1939 y que podemos, podemos alargarlo hasta el año 1965, ¿no? Donde la Iglesia tiene un papel importante en todo lo que es la política del régimen. Estamos hablando después de un periodo a partir del Concilio Vaticano II, donde esa iglesia de alguna manera pues empieza a obstaculizar la labor de la propia, al propio régimen de Franco, ¿no? Es una iglesia que no toda, lógicamente, pero en buena parte a raíz del Concilio Vaticano II se vuelve contra el propio régimen, ¿no? Sí. Y esto se alarga hasta el año 79, en el que, bueno, se firman los últimos acuerdos del Estado español con la Iglesia, todavía vigentes, el último concordato, se puede decir, y a partir de ese momento la Iglesia, lo que es la cuestión religiosa en España, ya desaparece del primer plano de la política. Pero Correcto. son muchísimos años en los que la cuestión religiosa es algo fundamental, al Claro. punto de que la Guerra Civil Española tiene un componente religioso que no va a tener, por ejemplo, o sea, que va a tener muy pocas guerras del siglo XX, ¿no? Claro. Entonces, si imbricamos el episodio este de la reliquia de la mano incorrupta de Santa Teresa en todo ese devenir, vemos que trasciende lo que es lo anecdótico. Claro. Entonces ahí es donde yo quería llegar. Muy bien. ¿Y para Franco realmente era tan devoto de esta reliquia o bueno, fue una cosa que se ha dicho y no lo era tanto? ¿Tú qué opinas? A ver, lo que resulta sorprendente hoy, bueno, sorprende hasta cierto punto, ¿no? Porque, a ver, tenemos que tener en cuenta un poco el perfil de la persona que hoy se considera católica en España, ¿no? Sí. Eh, a ver, es que incluso los católicos hoy, estoy hablando de un católico promedio, ¿no? Ujú. Católico promedio, ven esto casi como algo anacrónico, ¿no? Sí, sí. Pero que es que, a ver, para un católico tradicional de toda la vida, el culto a las reliquias y la creencia en el poder sagrado de las reliquias ha sido siempre algo muy importante. Claro. Cuando analizamos la figura de Franco desde parámetros liberales o desde parámetros progresistas, Ujú. pues claro, todo produce, es una figura que, claro, te va a producir rechazo, te va a producir, pues eso, ¿no? Un personaje anacrónico o lo que sea. Evidentemente, si tú analizas la figura de Franco desde parámetros tradicionales, la cosa cambia muchísimo. Es Claro. que es absolutamente normal que Franco tuviera un hombre que además, creo que esto está absolutamente demostrado, era un firme creyente, un firme católico, tuviera devoción por las reliquias. Ya. Hablo en general, ¿eh? Sí, sí, no, no, está claro, está claro. Eh, Si eso añadimos que él, de alguna manera, él se presenta de alguna manera a partir del año cuando es elegido como jefe de Estado, ¿no? ujú. Jefe del gobierno del Estado, Sí. a partir del 1 de octubre del año 1936, él se presenta como un continuador de los grandes caudillos Ujú. y reyes católicos de la historia de España. Entonces, de alguna manera, la figura de Franco asociada a ese tipo todas esas reliquias, ¿no? Ujú. Que enlazan con la tradición española, pues de alguna manera, pues es también una cuestión de simbología política, ¿no? Claro. O sea que eso también es importante. Y después con el tema en concreto ya de esta reliquia, hay una cosa un tanto curiosa, ¿no? Porque Ujú. cuando es recuperada, ¿no? En febrero del año 1937, cuando las tropas nacionales entran en Málaga, de alguna manera, y se la llevan a Franco, mm, en un primer momento, es decir, porque las monjas de Ronda, que eran las legítimas propietarias de esta reliquia, Ujú. eh, in- intentan desde el primer momento recuperarla, ¿no?
ya, Y al principio, por las cartas que se envían desde la Secretaría del caudillo, no da la sensación de que Franco quiera retenerla para sí, ¿no? ya, Pero si uno va leyendo esas misivas, ¿no? Algo durante la guerra civil fue cambiando en él, ¿no? Es decir, yo creo que él eh, fue asociando un poco esa reliquia a determinados acontecimientos de la guerra civil que le hicieron creer que esa reliquia era para él como un talismán, ¿no? ya, Hay que tener en cuenta que la entrada de las tropas del ejército de Franco en Madrid coincide con el natalicio de Santa Teresa. ya, Las no lo tropas del sabía. Ejército Nacional entran en Madrid justo el día que nace Santa Teresa de Jesús, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, yo creo que para él ya se convierte en un talismán, ¿no? En un elemento protector, que, ojo, las reliquias también tenían ese significado, ¿eh? Claro, claro, claro Porque que las sí. reliquias, las reliquias tienen un significado muy amplio, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ese momento él, aunque reconoce la propiedad en todo momento de las monjas de Ronda, de la reliquia, Sí, yo creo que para él se convierte ya en algo, en algo personal, ¿no? claro, claro. Entonces, sí, yo creo que sí que tenía mucha importancia para él. Y fíjate, el hecho de que la llevara consigo, Mm. no como se ha dicho, porque eso sí que es Sí, falso, que la llevara consigo para ir a cazar sí, o sí. para ir a pescar atunes o cosas por el estilo, que eso es absolutamente falso. O sea, eso es una chorrada total, ¿no? Pero que él, por ejemplo, los periodos que estaba fuera del Pardo vacacionales, ¿no? Cuando iba a San Sebastián o cuando iba al Pazo de Meirás, la llevara consigo. Claro. O ese rito ya que se convirtió para él, ¿no? Cada 15 de octubre. Sacarla de su dormitorio para llevarla al oratorio que tenía en el Pardo, ¿no? Y celebrar allí la misa y todo eso, eh, acabó siendo ya como un rito para él, ¿no? Ya, Entonces, sí, sí, yo creo que él creía realmente yo creo que él creía realmente en el poder de esa claro, reliquia y esa que reliquia. ejercía sí, un poder protector hacia su figura, efectivamente. Sí, Bueno, sí. Franco es un católico ejemplar, es un católico a macha martillo, lo sabemos, hay miles de anécdotas, bueno, anécdotas y de referencias históricas sobre esa catolicidad y lógicamente esta encaja otra más. Vuelvo a repetir, el libro es una maravilla, más todo esto que estás diciendo lo explicas con mucha más conocimiento de causa, dando datos, te basas en documentación que yo creo que prácticamente nadie se había interesado por ver, porque como era la mano de Santa Teresa, pues eso históricamente no tenía importancia y ahí tú sí que has profundizado mucho y eso es muy importante. Yo te quería preguntarte ahora, ¿tuviste muchos problemas para esa documentación, para hacer una idea, para hacer el libro, digamos, en sí, basado en esa documentación, como está hecho, o no? ¿O te fue relativamente fácil acceder a ella? A ver, te voy a comentar. Yo, mira, cuando te pones a hacer un trabajo de estas características, una de las cosas que yo aprendí de mi época universitaria, porque hay otras cosas que la verdad es que mejor que no me las hubieran enseñado, ¿no? Porque las universidades la verdad es que Sí, están, y te lo puedes imaginar, ¿no? sí, sí. Pero sí que es verdad que una cosa buena que tienen las universidades, y esto siempre lo digo, es que por lo menos el método científico de investigación histórica sí que te lo enseñan, ¿no? Ya, Entonces, lógicamente, tú tienes que manejar mucha bibliografía, tienes que manejar documentación, tienes que manejar fuentes de hemeroteca, tienes que hacerte un vaciado de Internet total, es decir, meterte en Internet y sacar todo lo que encuentres de Internet. Después tienes que desechar a lo mejor el 90 y pico por ciento, porque imagínate, claro. si tú pones Franco, mano de Santa Teresa, lo que te puedes encontrar por Internet. O sea, casi todo es mentira, ¿no? Pero tienes que manejar muchas, muchas fuentes. Entonces el método, pues sí que lo tienes, ¿no? Ya, Y yo sobre este tema lo que sí me di cuenta es que de lo que se había escrito, pues de lo poco salvable era un libro que había escrito hace en los años 90 un padre, el padre Gonzalo Huesa, sobre este tema, que hasta la fecha ha sido la única persona que ha accedido a la documentación que había en los archivos de Ronda, ¿no? ya.
que es donde está realmente donde está eh, la reliquia, ¿vale? El archivo del Sagrado, del Corazón Eucarístico de Jesús, ¿no? Del convento este que está al lado de la iglesia de la Merced de Ronda. Bueno, Vale. pero quedaban algunos vacíos que llenar, ¿no? Sobre todo el tema de cómo llega, de cómo se consigue rescatar la reliquia, porque la reliquia fue en el mes de agosto del año 36 fue requisada por los milicianos, es Sí. decir, se la arrebataron a las monjas, se la llevan a Málaga. Después, cuando las tropas nacionales primero entran en Ronda, en septiembre del año 36, las monjas ya insisten en que, por favor, intenten recuperar, hagan todo lo posible por recuperar la reliquia. Hay que buscarla, se busca primero la reliquia por toda Ronda. En Ronda no aparece, ya se sospecha que está en Málaga. Después, en febrero del año 36 es cuando se recupera. Es decir, todo este proceso pues había bastantes lagunas, ¿no? Ya. Y en buena parte de ello lo he reconstruido a través de fuentes de hemeroteca. Ujú. Una de las cosas mejores que tiene hoy en día, bueno, pues la investigación de archivos y hemerotecas y todo esto es que mucho está digitalizado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues hombre, es verdad que las nuevas tecnologías tienen eso bueno, ¿no? Que desde casa, oye, pues accedes a un montón de archivos y a un montón de hemerotecas. Y gracias a eso, pues consigues al final reconstruir un poco ese itinerario hasta que llega a Franco, ¿no? Claro. Ahí sí que me parecía que era lo que todavía había unas cuantas lagunas, ¿no? Ya. Y algunas falsedades o algunas, vamos a decirlo así, inexactitudes que se habían dicho. Claro. No sé si te he contestado. Perfectamente, perfectamente. Ahora a ver si me contestas a esto. Lo más ilusionante, lo más sorprendente y lo más decepcionante que recuerdas que que encontraste a la hora de realizar este gran trabajo. Lo más ilusionante y lo más decepcionante, Y lo más sorprendente. Son cosas distintas. más sorprendente. Bueno, a ver, lo más ilusionante, hombre, pues a ver, te hace bastante ilusión, a mí me hizo bastante ilusión a ver, porque hay que tener en cuenta una cosa, insisto, las cosas hay que analizarlas Claro. en su contexto, ¿no? Tengamos en cuenta que se inicia la guerra civil, se produce una persecución religiosa brutal, brutal. Eh, mm, los militares sublevados, si uno lee los bandos que realizan los días 17 y 18 de julio del año 36, en ningún momento se cita una motivación religiosa para nada. Es decir, fue algo que vino después. Correcto. De alguna manera, esa persecución religiosa le sirvió en bandeja al bando sublevado enarbolar la idea de cruzada, Claro. ¿vale? O sea, lo cual fue de alguna manera una torpeza enorme, porque además a nivel internacional fue vamos a decir, a nivel propagandístico, tú sabes que como buen militar, una guerra se libra en muchos frentes, uno de Sí, ellos es la propaganda, ¿no? sin duda. A nivel propagandístico fue algo que a la República, bueno, a la República, al gobierno del Frente Popular, yo no me gustaría hablar de Segunda República porque Desde en luego. ese momento la Segunda República había muerto ya, ¿no? Está claro. Pues lo mató, o sea, porque el hecho de esas persecuciones y esas matanzas que se habían producido de religiosos, la verdad es que los altavoces de la Iglesia y del catolicismo a nivel internacional, pues le sancionaron muchísimo, ¿no? Claro. Y de alguna manera, es decir, todo este tipo de acontecimientos que ocurrían, de recuperación de reliquias, entrada en pueblos, la gente había escondido pues, los cristos para que no se destruyeran, todo eso era visto como algo extraordinario, ¿no?
Entonces la recuperación de esta reliquia fue primerísima noticia, ¿no? Y una cosa ilusionante fue que, a ver, la noticia, o sea, es ver cómo hay cosas tan sorprendentes, ¿no? Hay cosas tan sorprendentes porque, y esto está atestiguado por la priora del convento de Ronda, la propietaria, los propietarios legítimos de la reliquia, estoy hablando de María de Cristo, como ella contacta, porque las monjas estas querían ir con los propios soldados cuando se estaba preparando la ofensiva Sí, sobre sí, Málaga, sí, sí, sí. que tú sabes que además tuvo una participación muy importante en las tropas italianas, ¿no? Mucha, muy importante, sí, Bueno, es verdad. pues ellas querían ir y bueno, al final fueron los mandos los que las disuadieron de que, hombre, ¿dónde van a ir ustedes, no? Y estas monjas, estas monjitas contactan con seis muchachos, seis falangistas que van a participar en esa ofensiva, hablan con ellos, les comentan cómo es la reliquia, les enseñan una foto. Y el día 8 de febrero del año 1937, cuando entran las tropas nacionales en Málaga, esa misma tarde, esos muchachos encuentran la reliquia. Joder, tremendo. O sea, es que son cosas absolutamente sorprendentes, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, sí. o sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, que te vas encontrando, ¿no? Esas cosas que dices, bueno, esto, yo no creo mucho en las casualidades, ¿no? Sí, Sino sí. las causalidades. Sí, correcto. Entonces, bueno, después otra cosa a mí que me ilusionó mucho fue conocer realmente ya con exactitud cómo llega la reliquia a Franco, Ya, ¿no? Porque la reliquia a Franco, estos muchachos, claro, cuando encuentran la reliquia se lo dicen al mando claro, le dicen, oye, esto ha sido por las monjitas que nos han dicho claro. y vamos a devolvérsela, ¿no? Y entonces el mando, muy circunspecto y eso, pues le dice, no, no, traed para acá la reliquia, que tal, ¿no? Y entonces son los italianos, es el segundo del jefe italiano del CTV, de Mario Roatta, en Sí, este caso Emilio Faldela, sí. el que el día 13 de febrero, se la lleva a Franco a Salamanca. Ya, qué Se barbaridad. la lleva a Franco a Salamanca, porque la noticia a nivel nacional no se publica en la prensa hasta el día 16 de febrero. Ya, 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 ya. Muy bien, De muy lo que bien. te estoy diciendo, ¿eh? O sea, Perfecto. yo consigo un poco enlazar todo este tipo de cosas al final, ¿no? Muy interesante. Y me resultó muy curioso porque Emilio Faldela se la entrega a Franco en una reunión de Alto Estado Mayor con Franco en Salamanca el día 13 de febrero. Y es muy curioso del personaje de Franco, ¿no? Porque, claro, Emilio Faldela llega allí, le lleva la reliquia Claro. y les pone un poco los planes de Mussolini de hacer una ofensiva, bueno, pues tremenda sobre Valencia, ¿no? Sí. Que iba a estar encabezada por los italianos y tal, ¿no? Y bueno, pues Franco no estaba por la labor. Tú sabes que Franco no estaba muy por la No, labor de dejar a los no, italianos no, no. pues el protagonismo de las ofensivas, ¿no? No, está claro. Y me resulta muy curioso porque Emilio Faldela en el informe que hace ese día dice que Franco, bueno, pues que no le dio ni la más mínima importancia cuando le dan la reliquia, ¿no? Que no le dio ni las gracias, ¿no? Bueno, Franco era gallego. Es que ese galleguismo me Sí, resulta... sí, era gallego. Dice, "Oh, joder, es que tú Era imagínate, gallego. o sea, para Franco era algo muy importante y sin embargo hizo como que Claro, no tiene claro. ninguna importancia. Claro, claro. No vaya a ser que el otro le pidiera algo a cambio mucho más gordo. Ricardo, se nos O va sea, acabando. Sí, sí. esa cosa, esa cosa. Después lo más decepcionante, mira, si te digo la verdad, te decepciona un poco. Lo que pasa es que es historia. A ver, esto es historia, ¿no? Tú tampoco puedes. Pero sí que te decepciona un poco, por ejemplo, cuando contrastas un poco, porque claro, las declaraciones que hace, por ejemplo, las declaraciones que hacía, por ejemplo, el Monseñor Tarancón Sí. Oh, en wow. su tiempo, en su época que decía
que todas las asociaciones católicas tenían que estar sí, integradas en el Frente de Juventudes, nada sí, menos. sí, Y después, claro, sí, lo ves en los últimos años de la época de sí. Franco, que Nada, poco menos que le hizo la vida imposible y tal. nada, Y totalmente. esa actitud de la iglesia tan ingrata, pues Sí, hombre, sí, sí te decepciona, ¿no? Es claro, historia, lógicamente, ¿no? claro, Y así claro. lo tienes que contar, pero sí, hombre, te produce a nivel personal un cierto dolor, sí. Ya. Ricardo Herreras, Santa Marta, muchísimas gracias. Hoy se nos acaba el tiempo, qué pena. Un libro muy interesante, un libro recomendable, muy original y muy particular sobre un hecho y una cosa que la verdad hay mucha confusión, pero que tu libro deja claro en todos los aspectos, incluso esto es tan interesante que nos has contado. Ricardo, muchísimas gracias, de verdad. Y un abrazo muy fuerte y adelante con tu siguiente proyecto, sea el que sea. Un abrazo muy fuerte, Ricardo, gracias. Venga, Paco, gracias a ti.